Bienvenidos al podcast de Espacio Seguro, un lugar de reflexión, revelación y aprendizaje, donde redescubrirás tu potencial y encontrarás un nuevo sentido de la vida. Mi nombre es Sandra Viloria, coach en desarrollo humano. Comencemos. El día de hoy te quiero presentar una posición respecto de un tema en específico. Capaz que termine siendo impopular, pero eso solo lo podrás decidir tú a lo largo de este episodio. Finalmente, como siempre te digo, cada uno de los capítulos de este podcast lo que busca es entregarte distintas perspectivas, de modo que tú puedas darte cuenta que existen diversas maneras de ver distintos temas y tú finalmente tienes la decisión de fijar qué postura vas a tomar para tu vida, depende del tema de que se trate y que esté alineado, por supuesto, con tu paz, con tu tranquilidad, con tu alegría. Finalmente, tú eres el que tomas las decisiones de tu vida y decides qué realidad creas en ella. En este caso puntual, yo quiero hablar sobre las mentiras, porque desde pequeños, al menos en mi cultura o con la religión que a mí me fueron criando, nos decían que las mentiras eran algo malo. Era algo que no se debía hacer, incluso si lo llevabas desde el punto de vista religioso, es hasta un pecado. Y que bajo ninguna circunstancia debería tenerse esa conducta, uno bien sea de niño, de adulto o de anciano. Pero a lo largo del tiempo, tú te empiezas a dar cuenta, o por lo menos esta es mi realidad, que esa creencia o que esa declaración con respecto a que las mentiras no se deben decir es falsa. Porque finalmente todos eventualmente mentimos. El punto está en la interpretación que nosotros hemos dado de la mentira, ¿no? Volvemos a lo mismo. Si yo me ciño a mi cultura o a mi crianza, la mentira es algo malo. Pero cuando somos adultos principalmente e intentamos justificar por qué hemos mentido, por lo general tenemos como una lista de razones por las cuales lo hemos hecho, incluso están más que justificadas esas acciones. Y es ahí donde yo digo que entra una línea muy delgada sobre lo que son las interpretaciones de las cosas y qué tono o etiqueta, mejor dicho, le vamos a dar de bueno o malo a una determinada acción. Por lo general, cuando nosotros tenemos una conducta propia, me refiero, tenemos como muchas justificaciones por las cuales nosotros estamos actuando de esa manera. Entre esas conductas están las mentiras. Pero el tono que nosotros le damos a eso es muy importante. ¿A qué me refiero con el tono? Nosotros solemos decir, me mintieron, en lugar de ponerte en la posición de decir que los otros mienten o incluso que tú mientes. Pero cuando tú le agregas ese tono de me mintieron, lo haces personal. Es como que das por entendido, o la interpretación que saca tu cerebro es que esa persona con una determinada intención de engañar te mintió. Y resulta que puede ser que esto no tenga nada que ver contigo, sino con la otra persona, la que está mintiendo. Yo no digo que las mentiras no existan, porque sería una mentira decir que la gente no miente. Sería la primera posición o la primera vuelta que le podemos dar a ese pensamiento respecto a las mentiras. Los seres humanos mentimos. Cuando le ponemos esta etiqueta de decir que la mentira es buena o mala, dependiendo de las circunstancias, ahí ya estamos haciendo interpretaciones. La realidad es que la gente miente. Pero si tú dices, me mienten, la gente me miente, la gente me engaña, la gente es falsa conmigo, entonces ya lo estás tomando personal. Entonces tú me dirás, Sandra, pero por favor, a mí hay gente que descaradamente en mi cara me ha mentido, me ha dicho algo que no es cierto. Perfecto, pero la cuestión está en que tú puedes decir que la persona mintió. No que te está mintiendo solo a ti. Capaz es una conducta constante que tiene esa otra persona que no solo lo hace contigo, sino con distintas personas, porque busca justificar sus acciones. Que estén bien o que estén mal, ya ese es otro juicio. Pero es una característica de esa persona, no es hacia ti directamente. Y si nos ponemos, más profundos y decimos, ok, si vamos a asumir que te mintió, me mintieron, ¿qué vas a hacer tú con eso? ¿Qué vas a hacer tú con esa circunstancia? Porque si nos vamos en el fondo de las cosas, todos somos mentirosos. Pero está ahí esta voz del ego que dice, no, pero yo sería incapaz de mentir con lo que me han mentido a mí. No lo sé. No sé si tú en la misma circunstancia de esa persona tendrías el mismo comportamiento o no lo tendrías. No lo sé. No puedo justificar porque tendríamos que ver el caso específico. Pero lo que yo quiero decirte en este momento
con respecto, y es ahí donde entra la impopularidad de la posición, es que la mentira simplemente es. Son palabras falsas que salieron de la boca de alguna persona y que no corresponden aparentemente con la realidad, pero que no tienen que ser tomados de forma personal. Porque si al fin y al cabo vamos a ver, es igual de ladrón el que roba por hambre que el que roba por ambición. Es un mismo delito. Que es más grave uno que otro dependiendo del derecho, de lo jurídico y de lo legal. Puede ser. Pero desde el punto de vista moral, las dos acciones es un robo. Entonces ahí, si vemos las cosas con neutralidad, la mentira es la misma piadosa que la mentira que se hace con ese propósito de engañar para encubrir una situación que no quiere ser descubierta. Entiendo que puedas decir que esto es impopular, pero es que si nosotros le quitamos la carga a esta frase de me mintieron, me engañaron, nos estamos haciendo responsables. Porque aquí también hay un punto muy importante, y esto lo quiero resaltar porque lo he visto mucho últimamente en las redes sociales, en donde aparecen personas que han sido aparentemente engañadas por otras personas, porque les venden un curso, porque les venden algún artículo de belleza y no era lo que esperaban, porque les ofrecieron algo y finalmente ese resultado no se pudo obtener. Y yo digo, perfecto, ahí pudo haber una mentira, ahí pudo haber un engaño, ahí pudo haber una situación en donde buscaron como distraerte de la realidad y hacerte pensar lo que no eran, y finalmente uno termina cayendo en una conducta que no era la que uno esperaba y se siente engañado, estafado, o se siente que le mintieron. Pero ¿en dónde está nuestra parte de responsabilidad en esa situación? En no haber sido quizá precavidos, en no indagar un poco más, en el no haber investigado, en el simplemente de ir y creer a ciegas en algo. Ahí también está nuestra responsabilidad. Hay muchas cosas en donde las personas van a justificar, que me van a decir, no, Sandra, bajo ninguna circunstancia una mentira se puede justificar o está racionalizada o está cubierta como de excusas que hagan que esa mentira tenga menos peso en el dolor o daño que puede ocasionar a una persona. Vuelvo a lo mismo, es una cuestión de decisión y de corresponsabilidad, porque tú no estás así como un árbol parado sin ser, sin sentir, sin criterio. Si las personas están mintiendo y tú estás cayendo esos engaños, también sería interesante indagar en uno mismo, en ver wow, hasta dónde está llevando mi nivel de credibilidad con respecto a los otros, que cualquier persona que pase y me diga cualquier cosa, yo le creo. No se trata tampoco que te pongas en un lugar de desconfianza en donde constantemente te tienen que venir a traer pruebas para demostrar que las cosas que te están diciendo son realidad, porque finalmente ahí uno caería en un lugar muy desgastante. Ser extremadamente creyente o ser extremadamente desconfiado va a ser un polo, no estás en un equilibrio. Entonces lo que yo quiero mostrarles o compartir con ustedes hoy en esta sesión es, primero, que las personas, cuando nos ponemos en esta posición que los otros nos mienten, sufrimos. Quiero que tratemos de neutralizar este concepto. Si tú dices, el otro me mintió, entonces yo también puedo verlo en mí. Yo me he mentido con respecto al otro, porque a veces nosotros nos damos cuenta que las personas nos están mintiendo y nos hacemos los locos. Y después, cuando esas constantes mentiras desencadenan algo peor, es como que nos ponemos en esa posición, es que él siempre me mintió. Y si él siempre me mintió, ¿en dónde estuvo tu responsabilidad de poner un límite a esas mentiras? ¿En dónde estuvo nuestra responsabilidad de encarar a esas personas a decirle, espérate, no me vengas a venir a engañar, porque yo sé que lo estás haciendo ni me estás diciendo la verdad? ¿En qué lugar yo de mí misma me miento sobre las conductas? ¿En qué lugar nos mentimos constantemente respecto a la humanidad? En donde nos decimos constantemente cosas que realmente no somos como sociedad. ¿Cuándo vamos a asumir la responsabilidad de cómo son realmente las cosas como hechos neutrales? Sin estarle poniendo esos matices de nuestras propias interpretaciones. Ahí nos estamos mintiendo. Desde nosotros mismos partimos en la mentira. ¿Cuántas veces nosotros no nos mentimos a nosotros
nosotros mismos por querer aparentar frente a otras personas cosas que no somos. ¿Cuántas veces no nos mentimos a nosotros mismos por querer complacer a los demás con características y condiciones que realmente no tenemos? Desde ahí parten las mentiras. Entonces, cuando vemos que los otros nos están mintiendo, nos están engañando, nos están estafando, yo creo que los primeros que nos mentimos, que nos engañamos y nos estafamos somos nosotros mismos. Con estos pensamientos primero falsos respecto de la vida, de siempre considerar como que es un lugar hostil o como que es un lugar de no posibilidades o como que es un lugar muy difícil y donde constantemente las carencias existen. Eso es una realidad, pero no es una realidad absoluta. También existe este lado donde la vida es un lugar de oportunidades, donde es un lugar de alegría, donde hay un lugar donde hay amabilidad, donde hay amor, donde hay respeto. Entonces hay que cuidar mucho nuestro lenguaje. ¿Por qué digo que esto es impopular? Porque muchas personas, estoy segura, que dirán, a mí claro que me han mentido, ven para demostrártelo. Y yo te puedo decir fácilmente que a través de una sesión de coaching, ese pensamiento que seguramente en donde sientes que te mintieron y te está generando dolor, sufrimiento, rabia y rencor, se puede desvanecer. Porque no se trata de negar la mentira, se trata de neutralizar el hecho que es directamente hacia ti con el propósito de perjudicarte, engañarte y hacerte sufrir. Y si fuese el caso, tú también estás permitiendo dónde está tu responsabilidad afectiva cuando permites que las acciones de los otros que tienen toda esa intención, vamos a tomarte la palabra, toda esa intención de engañarte, de estafarte, de vulnerarte y demás, estás permitiendo tú que eso pase. ¿Dónde está tu fortaleza? ¿Dónde está tu identificación con lo emocional de saber que pueden haber distintas circunstancias que te afecten, pero solo si tú abres la puerta para que te afecten por completo, es que te puedes destruir como persona? Eso es mi mensaje. Ese es el propósito de establecer responsabilidades respecto de la vida. No estarte quejando de que me hicieron, que me dijeron, que no sí, que no. Ahí pongámonos primero en nuestra posición. Yo no estoy justificando las personas que mienten, incluyéndome, porque yo también he mentido. Sin duda, mentira piadosa o no, lo he hecho. Pero yo cuando me siento engañada, cuando yo me siento estafada, cuando yo me siento mentida por otra persona, me pongo a analizar primero yo. Esta conducta del otro me había dado cuenta, me estaba haciendo la loca, no me había percatado. Si no me había percatado, oye, qué tan crédula soy respecto a las personas. ¿No sería importante entonces poner más atención a lo que están haciendo los otros, no con el propósito de convertirme en una loca, desquiciada y descontrolada y siempre querer estar teniendo pruebas de las cosas, pero sí a un punto en saber de ponerle límites a la persona y no creer que somos tontos? Ahí está nuestra responsabilidad. Y sobre todo que esas circunstancias no nos terminan afectando de tal manera que nos llenamos de odio, de rabia y de rencor, porque eso es lo que termina sucediendo. Ahí es un punto clave. Si los otros te están mintiendo y tú sigues quedándote con esta conversación de que me han mentido, te pregunto, ¿quién está sintiendo más dolor, rencor o daño por esta situación? ¿El que mintió? ¿O tú, que sigas ahí acumulando ese dolor, ese sentido de rabia hacia la otra persona y que como que no te deja vivir, y cada vez que te mencionan a esa persona o cada vez que te nombran esas circunstancias como que de nuevo se enciende? Estás ahí pegado. Fíjate en la mentira en que nos quedamos, en que nos decimos tanto una circunstancia que ahí seguimos viviendo cada día o cada vez que recordamos ese evento con esa misma rabia y nos estamos mintiendo a nuestro propio cuerpo, porque eso ya no está sucediendo, pero sí que nos estamos provocando que la química de nuestro organismo se desestabilice por estarle dando fuerza a pensamientos que no tienen ningún sentido. Si una persona mintió, y si tú sabes que esa circunstancia no se alinea con tu vida, entonces ahí hay que poner límite. Usted se tiene que alejar de esa persona, evitar tener contacto con esa persona, y si es imposible, porque bueno, es el padre de tu hijo, es la madre de tu hija, lo que sea, definir un campo de acción para poder entablar relativamente lo más sana la relación con esa persona. Pero primero partir de uno. ¿Cómo me estoy engañando yo? ¿Qué me digo de la vida? ¿Qué me digo de la sociedad? ¿Qué me digo del mundo? ¿Qué me digo de las otras personas? ¿Qué me digo de mí mismo? Que es mentira.
Por eso es que es tan importante el autoconocimiento. Cuando nosotros empezamos a detectar estas conductas de mentir de otras personas, entonces uno dice, bueno, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Pero uno se miente diciendo, ay, la persona va a cambiar, ay, eso fue una mentira piadosa, ay, esto no se va a volver a repetir. Ahí, ven, en dónde está la mentira que tiene uno mismo hacia las circunstancias. Ahí está la responsabilidad. Insisto, no estoy queriendo decir que no hay gente que mienta. No estoy queriendo decir que las mentiras no puedan ocasionar un daño. Pero también quiero que te hagas responsable de que todas esas circunstancias tú vas a definir cómo te van a afectar. Tu actitud ante esas situaciones son lo que van a marcar la diferencia de cómo tú vas a enfrentar en tu vida una circunstancia así. Ese es mi consejo para hoy. Primero, mírate tú. Define cuáles son los límites que tú quieres tener, aléjate de esas personas o de esas circunstancias en donde tú veas que no estás alineada contigo y sobre todo revisa de qué manera te puedes estar mintiendo tú con el propósito de ir limpiando esa información y conectes más con tu verdad.